Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, perdón, a todos, sean todos bienvenidos. Siempre con mucho gusto estar aquí con vos, con esta iniciativa que Ecosuministro tiene de hacer capacitaciones regularmente. Quedo aquí agradecido por la invitación de hacer parte de esta iniciativa, así haciendo parte como VASP. Creo que ya estamos acostumbrados a nos charlar por algunas horas, porque ya tuvimos algunas oportunidades de se encontrar anteriormente. Para aquellos que no, yo soy Jefferson, quedo aquí en Brasil, soy biólogo, trabajo cerca de 10 años en BASF, desarrollando productos y también haciendo algunas tareas dentro del mercado de control de plagas urbanas. Y hoy nosotros vamos a dedicar a hablar un poquito sobre la biología y control de termitas, que creo que es un tema bastante desafiador. Bastante personas se tienen muchas dudas. Y claro que hoy nosotros vamos a mirar de una manera básicamente general sobre este tema, porque es un tema muy largo, que siempre digo que puede tomar como algunos días para realmente se aprofundar en este tema, pero aquí yo tomé el cuidado de traer algunas de las informaciones que creo que es más importantes para nosotros comprendermos un poco este universo de las termitas y cómo nosotros también vamos a hacer lo manejo de ellas. Entonces vamos a pasar básicamente por hacer básicamente muy rápido una definición de qué son los organismos xilófagos, que son aquellos que deterioran la madera, porque las termitas aquí se clasifican así. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de las termitas en su ambiente natural y también por qué ellas se tornan como plagas muy importantes. Vamos a hablar un poco sobre la clasificación y origen de ellas, cuándo empezaron, dónde vieron. Y por fin vamos a hablar también sobre la biología y comportamiento, porque es muy importante las informaciones acerca de la biología y comportamiento de cualquier una de las plagas, que siempre digo, para nosotros podemos manejar de una manera más asertiva. Y por fin vamos a enfocar en lo control, pasando por lo MIP, por el manejo integrado de plagas, que es una metodología que nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre uso lo mismo esquema para poder ilustrar cada una de las etapas. Pero obviamente cada una de esas partes vamos a ser bastante sucinta, porque como yo había mencionado, las termitas es un tema bastante largo, un tema bastante complejo, con muchas informaciones, pero creo que dentro de ese tiempo que nosotros tenemos dedicado aquí, vamos a pasar por las partes más importantes, ¿ok? A lo largo de la presentación, si tuvieran algún tipo de duda, alguna contribución, alguna información, siéntanse libres para hacer a través de los chats, y al final no, yo dedico algunos minutos para poder hacerlos en conjuntos, ¿ok? Bueno, un punto importante sobre las termitas, sobre cualquier plaga, que siempre cuando estoy hablando de las plagas me encanta hablar eso, porque las plagas en su ambiente natural tienen una importancia y las termitas no es diferente. Entonces las termitas tienen una importancia muy grande ecológicamente hablando, porque porque estos animales son considerados descompositores de madera muerta o de otras materias orgánicas, hacen de esta manera la drenaje y arenación del suelo, entonces contribuyen mucho para la fauna, perdón, para la flora de la ecología, entonces son muy importantes para eso porque hacen toda la ciclaje de nutrientes del suelo. Básicamente ellos administran las nutriciones del suelo de arriba para abajo, de abajo para arriba, porque se hacen muchas movimentaciones, están siempre haciendo sus desertos allá, están manteniendo lo ambiente con bastante materia orgánica. Entonces, normalmente en un ambiente natural, cuando se encuentra bastante termitas, es porque el suelo está muy bien, es un suelo bastante rico para toda la ecología como un todo, pero eso claro, en una situación natural. Básicamente, una de las características más importantes que hace las termitas se tornar importante para cuestiones económicas, porque no hay ninguna correlación sanitaria con las termitas, ellas no tienen capacidad de transmitir una doença indirecta o directamente, no está esa su capacitación, pero las termitas son consideradas organismos que son deteriorantes de la madera. Y esos organismos que son deteriorantes de maderas pueden ser clasificados como no xilófagos o como xilófagos.
xilófagos. O sea, xilófagos son aquellos animales que tienen como su comportamiento de alimentación, la base principal es la madera, o sea, la celulosa que está componida dentro de la madera. Entonces, todos los individuos que se alimentan de este tipo de material son considerados xilófagos. Hay distintos animales como crustáceos, como los propios hongos, que son considerados individuos xilófagos, pero dentro de los grupos de los insectos, tenemos algunos himenópteros, tenemos algunos coleópteros que pueden hacer eso. Las cárcomas que nosotros conocemos son muy famosas dentro de ese tema. Y hay también aquí las termitas, que es básicamente el tema que vamos a hablar hoy. Y algunas personas a veces se confunden los individuos que son xilófagos y no xilófagos, pero siendo xilófagos o no xilófagos, pueden ser considerados organismos deteriorantes de la madera. Por ejemplo, hay hormigas, la hormiga carpintera, que nosotros conocemos bastante porque está también dentro del ambiente urbano. Es una hormiga que hace daños en la madera, pero la madera no hace parte de su dieta. En la verdad, ellas normalmente deterioran la madera para construir sus nidos. Entonces, ellos son deteriorantes de madera, pero no son individuos xilófagos porque no hace parte de su dieta la madera que está danando, ¿ok? Entonces, eso más para nosotros tenemos en cuenta que hay alguna diferencia entre la clasificación de esos individuos que son xilófagos y no xilófagos. Y por esa razón que las termitas realmente se tornan muy importantes en el ambiente urbano, porque como cambiamos los ambientes, construimos nuestras casas, los edificios, las termitas continúan en su suelo y muchas de ellas pueden se sacar del ambiente por una cuestión natural de la acción del hombre sobre la tierra natural, o básicamente las termitas pueden se adaptar, se acostumbrar y realmente continuar viviendo, porque mismo en un sector urbano nosotros tenemos elementos que pueden, por su carácter destructivo, en funciones de todo que es componido por celulosa, porque muchas veces pensamos en una termita y pensamos solo en la madera, pero básicamente tenemos muchos otros materiales alrededor de nosotros que son componidos por celulosa, que es una de la estructura química que compone la madera. Entonces, tenemos los papeles, la propia plata, tenemos otros materiales que son componidos, algunas ruepas, algunas vestimentas pueden componer celulosa. Entonces, todo puede ser transformado en alimento para las termitas desde que sean componidas por celulosa, ¿ok? Y hay muchos ejemplos que están involucrados a los daños que ellos pueden cometer. Lo más impactante está a nivel de la estructura. Y básicamente eso va a estar involucrado con los tipos de construcciones que tenemos en la región que ellos están desarrollando. O que digo es que básicamente aquí en América Latina como un todo tenemos una característica más predominante de tipo de construcción mediterránea, que se tiene como muchos concreto, alvenaría. Entonces no... por esa razón, tal vez la cuestión estructural tiene una importancia, pero no tanto cuanto algunos otros tipos de región que están más acostumbradas a envasar su construcción basal a través de madera, como Estados Unidos, la Europa, algunos otros países o regiones aquí dentro de la propia América Latina también tienen ese tipo de característica de tener construcciones de madera. Un ejemplo que uso aquí de Brasil, que la parte sur de Brasil, las construcciones son envasadas en madera y no alvenaría como todo el resto del país. Entonces allá tiene una importancia mayor estructural do que, por ejemplo, en otras regiones. Pero no tenga duda que la estructura es básicamente la más importante. Y básicamente también América Latina ven haciendo una transición de tipos de construcciones premoldadas que hablamos, que son aquellas de drywall, firewall, framewall, que son estructuras ya preprontas, prelistas, que son normalmente componidas también con base estructural de madera. Entonces, por eso que puede ser que la cuestión estructural pase a se tornar también importante para nosotros en algunos años, pero obviamente ainda es, o que quiero decir es que no es la más importante. Creo que un punto bastante importante para las termitas está alrededor de los bienes. Entonces, cuando una termita comete un hogar, ella puede hacer daños, por ejemplo, en los pisos de madera, puede llegar en un mueble, que es bastante importante, en un gabinete. Às vezes puede ser un bien histórico, algo familiar que se pasó
de generaciones por generaciones, es que se tiene un valor quase que no se tiene valor estimado de plata, pero es más sentimental. Realmente las termitas pueden consumir la propia plata, que es un ejemplo muy interesante de una termita que dentro de un cofre y tiene la capacidad de consumir lo propio dinero directamente en la fuente, entonces puede ser ese tipo de daño. Para las cuestiones urbanísticas, un gran problema para las grandes ciudades, así que imagino que en la Ciudad de México y entre otras, otras ciudades grandes dentro de México, las árboles que no son sadías, que no están buenas, muchas veces están involucradas con la presencia de termitas. Y por esta razón, a veces por cuenta de una tempestad, de fuertes lluvias, mucho viento, puede ocurrir las caídas y eso trae un trastorno muy grande para grandes ciudades, entonces puede a veces causar muerte de personas, puede hacer paradas de energía eléctrica por muchas horas y eso puede traer muchos daños para que están de una manera general para las regiones urbanas. También las termitas tienen un papel importante dentro de los patrimonios históricos, entonces hay muchas historias, muchas evidencias de termitas involucradas dentro de museos, de grandes bibliotecas, de estructuras que se almacenan historia de nuestro país y que pueden ser dañados por las termitas, sea termitas de madera seca, sea por termitas de suelo, que vamos a hablar un poco más adelante, las subterráneas, pero ese tipo también de daño es un daño a veces incalculable porque realmente a esta historia no tenés cómo restaurar a veces, se puede ser todo lo total perdido. Y por fin, puede ocurrir incluso pérdidas de gran escala, como una parada de línea de producción, porque las termitas pueden edificar, por ejemplo, esas estructuras eléctricas y causar una pane y por consecuencia acometer un fuego, por ejemplo, y ocurrir un incendio. En fin, tiene muchas historias involucradas con termitas y con daños que son extremadamente importantes. Además de eso, las termitas no solo son importantes en los sectores urbanos, pero también en los sectores agrícolas. Una vez que hay algunas especies, por ejemplo, esas que son las termitas de montículo, de algunos géneros específicos que pueden ocurrir básicamente los termiteros y un gran nivel de infestación, en largo infestación en pastos de ganaderas, por ejemplo, y eso puede ocupar espacio de producción de gramíneas para poder alimentar los animales, para transitar los tractores, incluso los propios animales. También puede estar involucrado con las paisajes, con ornamentales, ellos pueden cometer daños. Aquí es normalmente las termitas que son consideradas termitas de césped, aquellas que están más involucradas con ese tipo de vegetación, pueden traer prejuicios también mucho más a través de la estética de la ornamental, no tanto por la pérdida o por los daños, pero más por la estética, entonces también es importante. Así como hablé en la agricultura, entonces la caña, por ejemplo, que es un cultivo muy importante para muchos países aquí en América Latina, así como para México también, las termitas son muy importantes, también pueden acometer daños bastante presentes y bastante calculables. Y en la silvicultura también, entonces en producciones de pinos, producciones de eucalipto, las termitas tienen una importancia muy grande también. Entonces, básicamente siempre las termitas están involucradas, su importancia más a daños económicos. Entonces, ¿por qué no hay una correlación de las termitas con la salud, con la cuestión sanitaria? Porque ellos no tienen esa capacidad. Entonces, pero está básicamente involucrada en todos los ambientes, así como lo ambiente urbano, que es básicamente nuestra realidad más representativa. Bueno, para conocer un poquito de las termitas, siempre me encanta cualquier animal empezar hablando sobre la posición de la clasificación científica o taxonómica de los animales. Y sabemos que las termitas hacen parte de la clase insectas, así como muchos otros compañeros de nuestro día, como las cucarachas, las hormigas, entre otros. Pero no tan recientemente, pero puedo decir que cerca de 10 años atrás, ainda muchos libros se traen la clasificación de las termitas dentro de una orden conocida como orden Zooptera, que vem de isso igual Ptera alas,
que son alas de similaridad, tanto las alas superiores cuanto las alas inferiores. Se traía ese nombre mucho en razón por las características de las alas que las termitas tenían. Pero cerca de más, creo que unos 10 años atrás empezó a hacer muchas discusiones sobre la posición científica taxonómica de las termitas, o qué pasó para las termitas dentro de una gran suborden conocida como Dictoptera, y básicamente las termitas fueron involucradas dentro de la orden Blatoria, que es una orden que conocemos bastante por cuenta de las cucarachas, o sea, las termitas están dentro de la misma orden de las cucarachas. Creo que nosotros tuvimos un encuentro recientemente que hablamos de cucarachas y mostré básicamente esta misma clasificación porque justamente ellas, tanto las termitas cuanto las cucarachas están involucradas dentro de la misma orden. La superorden es la superorden Dictoptera que está aquí y por una razón de la su subdivisión filogenética evolutiva, tenemos dentro de este gran grupo también los mantorias, que está aquí dentro. Y después tenemos la orden Blatoria, que dentro de esta orden tenemos los grupos de baratas, perdón, de cucarachas, y por fin tenemos las termitas, que se engloban todas las termitas que conocemos. Hay distintas características que involucran las cucarachas, las mantorias y las termitas. Por más que no parezca que son similares morfológicamente, tienen estructuras morfológicas, tienen comportamientos que ellos compartan por tener una línea evolutiva similar, ¿ok? Entonces, tienen muchas características que hacen parte. Entonces, hace muchos años que la literatura, los caracteres científicos aceptan que las termitas están dentro de la orden Blatoria, ¿ok? Y la orden Isóptera tiene perdido su valor por una razón de esta corrección que se ocurrió algunos años atrás, pero muchos libros en la internet ainda se traen a veces este tipo de orden y que no está errada porque en la verdad no está actualizada y es distinto. Sabemos que con la evolución, especialmente de la ciencia molecular y genética, básicamente hace muchos cambios recientemente a lo largo de los años acerca de la evolución y de la clasificación taxonómica, perdón, de los animales, incluso los insectos, ¿ok? Am, y básicamente las termitas evolutivamente, ya que estamos dentro de ese tema, está aquí en la Tierra por muchos años. La termita más antigua que se tiene datada está datada por más de 100 millones de años atrás. Básicamente fue preservada en ámbar, una resina vegetal que nosotros conocemos porque se mantienen muchos insectos y también se quedó muy famoso por cuenta de algunas películas. Y hay un termitero, o sea, el nido más antiguo que se tiene datado, se fue encontrado en Tanzania, en el continente africano, que se tiene más de 25 millones de años atrás. Entonces, no quiere decir que no, las termitas no tenían ya esa conformatura antes de nidificación, pero cuando nosotros volvemos para lo pasado, es muy difícil nosotros hacemos toda la conexión sin algunas interrupciones, porque básicamente es extremadamente desafiador realmente se encontrar todas las evidencias para hacer las lacunas y prender todas las lacunas y comprender toda la historia evolutiva. Y cada día se aprende nuevas cosas, se descubren nuevas cosas y es muy interesante eso porque básicamente es una ciencia interesantísima que se quedan muchos años dedicados para comprender a veces una pequeña etapa de toda la historia evolutiva de un cierto específico animal. Entonces, las termitas están aquí por muchos años. Y básicamente por cuenta de eso que ellas se quedan bastante adaptadas al ambiente, son bastante estabilizadas. De una manera general, las termitas tienen una distribución geográfica que se está básicamente en la región tropical y subtropical. Entonces, aquí básicamente nosotros estamos involucrados. México, una parte de lo México, obviamente las partes más cálidas están más pertinentes a los desarrollos de las termitas, pero los cambios climáticos que ven ocurriendo básicamente ven cambiando un poco esta distribución geográfica de las termitas. Un ejemplo que puedo usar aquí de Brasil, que
tengan un poco más de conocimiento, es que podemos mirar que aquí está Brasil, básicamente tenemos la parte sur que no está contemplada porque no está dentro de la zona tropical. Ese no se tenía muchos históricos de termitas subterráneas, por ejemplo, azul de nuestro país. Básicamente, a lo largo de algunos años atrás, empieza a tener las primeras evidencias de presencia de termitas que nunca ocurrieran dentro de esas regiones. Entonces, no estoy afirmando que está correlacionado con las mudanzas, con los cambios climáticos, pero obviamente hay una evidencia que estas temperaturas que ven se cambiando a lo largo de los años pueden influenciar obviamente en la estabilización de una plaga en cualquier otra región que nunca se ocurre, ¿ok? Há mais ou menos um pouco mais de 3.000 especies de termitas reconhecidas. Esse número também todo o tempo se cambia, creio que está um pouco mais de 3.200, por isso que pongo logo 3.000 a mais de 3.000. Pero o que é mais importante, sempre sabemos que nem 10% de elas realmente se desenvolvem como plagas, porque todas as outras, 2.000 e tantas, realmente ocorrem em sua zona natural e não têm a capacidade de se adaptar a todos esses cambios que hicimos dentro de nuestros países. Y la mayoría de las especies de termitas no son nativas de nuestro continente, algunas claro, otras sí, pero las más importantes normalmente como los géneros Heterotermis, Reticulitermis no son nativos, perdón, Coptotermis no son nativos de nuestro continente y así muestra más ainda que ellas son extremadamente adaptadas a esos géneros que son bastante importantes, ¿ok? Entonces, además, para nosotros comprendemos la distribución de las termitas. Estas más de 3.000 especies están subdivididas en distintas familias reconocidas. De estas tantas familias que tenemos, básicamente solo 4 ocurren en la América Latina, ¿ok? Entonces, de todas esas otras que no ocurren en nuestro continente, básicamente de estas 4 familias que son importantes, apenas solo 3 es que realmente tiene al menos un representante, un género representante que es importante para el sector urbano, que es importante es considerado una termita sinantrópica de importancia para el sector urbano, ¿ok? Tenemos la familia Termitidae, Retromitidae y Calometidae, ¿ok? Estas son representadas por las termitas subterráneas y aquí tenemos la termita de madera seca, ¿ok? Aunque básicamente tenemos, y también la arborícola, la arbórea, las termitas arbóreas también está aquí dentro de este grupo termitido, ¿ok? Después voy a explicar un poco mejor cómo son subdivididas esos géneros que son importantes, pero básicamente son esas que son importantes para nosotros, para los negocios de control de plaga, ¿ok? Como hablé, extremadamente complejo hablar de termitas solo en un día. Tenemos que tomar muchos días para explanar todo, dada a su característica extremadamente compleja de morfología, de biología. Y o que encanta bastante es que sabemos que las termitas son consideradas individuos eusociales, o sea, tienen comportamientos sociales, son subdivididos en casta o morfologías distintas que atribuyen funciones distintas dentro de las colonias. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos individuos que son distintos de los otros y que ejercen funciones distintas dentro de la colonia. Entonces, tenemos aquellos que son trabajadores, que ejercen un tipo de actividad, tenemos aquellos que son reproductores, entre otros, que tienen sus características importantes dentro de una colonia. Básicamente, de una manera muy general, las termitas son consideradas individuos hemimetábolos, o sea, hacen una metamorfosis incompleta, se salen de sus huevos y después pasan así por fases jóvenes, que pueden cambiar por muchas veces, hasta llegar en sus fases adultas. Entonces, pasamos básicamente por ese estadio. Y un punto muy importante en las termitas es que las termitas son polimórficas, o sea, ¿qué eso quiere decir? Polimorfismo, poli, ven de muchos, morfismos ven de forma, de formato. Entonces, muchos formatos, o sea, tenemos características morfológicas y con funciones en función de sus características distintas dentro de una colonia. O que quiero decir es que tenemos, por ejemplo, un polimorfismo sexual, o sea, tenemos tanto machos cuanto hembras dentro de una colonia. Tenemos cambios y distinciones de coloración.
Tenemos individuos que son alados, o sea, que tienen alas, y otros que son no alados. Normalmente los alados están representativos por la reina y por los rey dentro de la colonia que ya no tiene sus alas, pero puede ser también los reproductores nuevos que van a hacer la fundación de una nueva colonia. Tenemos tanto individuos jóvenes que pueden ser considerados larvas o ninfas. ¿Por qué hay esas distinciones? Algunos libros traje para nosotros, o que no es normal hablar. Normalmente cuando hablamos de individuos que son hemimetábulos, o sea, que hacen una metamorfosis incompleta, hablamos ninfa. Básicamente eso. Larva es un término que usamos normalmente para los homometábulos, aquellos que hacen la metamorfosis completa, que pasa por huevos, larvas, pupas y por fin adultos. Pero algunos libros, algunas literaturas ya aceptan los términos larvas también para las termitas. ¿Por qué? Porque hay una distinción entre algunos jóvenes que presentan los brotos alares, o sea, la estructura que va a ser una ala en lo futuro, y otros que no tienen. Entonces, las larvas, ellos consideran aquellos que no tienen los brotos alar o los individuos ápteros, o sea, sin alas. Y por fin, las ninfas son lo termo que ellos recomiendan adecuadamente para los individuos con brote alar, o sea, ya hay una evidencia de alas y en lo futuro puede vir a tener las alas. Además de eso, tenemos también, por ejemplo, la distinción de castas como las obreras o trabajadoras, tenemos los soldados y tenemos los reproductores, así como hablamos, de una manera muy general. Pero dentro de estas castas podemos tener, por ejemplo, los pequeños trabajadores en diferentes estadios, podemos tener trabajadores grandes también en diferentes estadios. Podemos tener los presoldados, que no son soldados totalmente esclarificados, o sea, que no se encuentra con su exoesqueleto totalmente rígido y con una color más oscura. Y podemos tener también los soldados, aquellos que están listos ya prontos. Uh, Tenemos gran soldados, pequeños soldados, tenemos trabajadores falsos, que son aquellos que son pré-reproductores, que llamamos de adultos reproductivos, o suplementarios o substitutivos, que son aquellos que se básicamente ocurrir alguna falla de reproducción por pérdida de la reina o rey, ellos pueden pasar a se reproducir, y básicamente los neoténicos reproductivos y ninfoides, que básicamente ejerce esta función que acabo de decir. Entonces, todo ese nombre, hizo que hace la complejidad de las termitas. Entonces, hay muchas lagunas no respondidas ainda sobre toda esa interactividad de esos individuos dentro de una colonia. Aquí, por ejemplo, es una termita de los género Cryptothermis brevis, que es el género de las termitas de madera seca, que es un grupo de termitas más simples, que no es tan estructurado, tan complejo cuanto las termitas más evoluidas, así como Nasutiterm, entre otros géneros que son bastante conocidos. Y aquí, todas estas que está demarcado con colores distintas, representa individuos distintos dentro de una única colonia. O sea, a veces podemos nos deparar con individuos completamente distintos, estamos hablando de la misma especie o de la misma colonia. Entonces, eso hace una complejidad muy grande para comprender todas las funciones, todas las distribución de tareas dentro de una colonia, ¿ok? Entonces, para nosotros hoy no básicamente adentramos dentro de todos esos temas, vamos básicamente mirar de una manera general, de una manera más sucinta, todas esas diferencias entre las tres más conocidas, que serían los trabajadores, que tienen un tipo de función y tienen un tipo de morfología. Entonces, aquí está la característica general de un trabajador, que es componido por una boca, un par de antenas, que son antenas monofórmicas, que es un tipo de antena muy tradicional y característico de las termitas. Hay una cabeza libre, o sea, con movimientos, hay un pronoto, características que todas las insectas en la realidad se traen. Y tiene esa coloración más blanca, o sea, una coloración no esclerotizada. ¿O qué es esclerotizada? Que cuando estoy hablando,
Sabemos que la piel de los insectos es formada por lo exoesqueleto. Lo exoesqueleto es componido por básicamente quitina, entre otras proteínas que son importantes, y cuanto más quitinoso, o sea, cuanto más quitina presente, más rígido es lo exoesqueleto. Y también cambia la color. Entonces, básicamente los trabajadores normalmente, como no se quedan exponidos mucho ao ar libre, no son aquellos que van a proteger la colonia. Ellos tenían un exoesqueleto más blando, un exoesqueleto no tan rígido cuanto otros individuos de la colonia. Y básicamente los trabajadores tienen distintas funciones dentro de la colonia, como básicamente hacer la forrajeación, o sea, hacer la búsqueda por comida, hacer la construcción de los túneles, de sus nidos, de cargar los individuos jóvenes, alimentarlos, de recoger a los huevos de la termita, de la reina, y administrar dentro de la colonia, dentro de espacios que son más favorables para los desarrollos de los huevos. Son aquellos que ejercen todas las funciones, son los individuos más importantes, también los más numerosos dentro de una colonia. Después tenemos los soldados, que son aquellos básicamente que tienen la función de proteger la colonia. Ellos no ejercen ningún tipo de otras actividades. O que basicamente se distingue ellos de los trabajadores. Su morfología básicamente son mucho esclarificados, o sea, tienen una alta presencia de quitina, por eso son mucho más rígidos. En su boca, las termitas tienen un tipo de pieza bucal conocida más que masticatoria, que es un tipo de pieza bucal conocida dentro de los insectos, pero para los soldados es extremadamente desarrollada. Y claro que dependiendo de la especie que estamos hablando, puede ser distinta. Tiene algunas que son enormes, son muy grandes, completamente distintas, otras son más chiquitas, son más pequeñas. eh, y a veces son tan grandes que básicamente los soldados no tienen la capacidad de se alimentar solo, necesitan de un otro trabajador para alimentar en su boca, un proceso llamado reconocido tropalaxia, que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces es extremadamente dependiente de un trabajador, pero ejerce la protección. Y hay distintas características, incluso los soldados son los individuos que usamos para hacer la identificación. Son tan distintos entre las especies, entre los géneros, que básicamente a través de la característica de soldado podemos llegar en qué especie que estamos hablando, porque básicamente los trabajadores tienen una característica mucho semejante con todos los otros. Entonces una de las maneras que usamos en lo campo para hacer la identificación son básicamente los propios soldados, ¿ok? Y por fin tenemos los reproductores, que podemos tener tanto los machos cuanto las hembras también. O que se distingue básicamente de todos los otros es porque son reproductores, o sea, tienen su órgano reproductor listo, son aptos a se reproducir, tienen la presencia de ala, que puede ser cuando están en su periodo de reproducción, que cuando van a practicar sus vuelos nupciales para se reproducir, para se aparear. Dentro normalmente de una colonia ellos ocurre la pérdida de las alas, y por fin las hembras pueden también tener esa característica aquí, que es una hembra con lo tórax, con el abdomen, perdón, fisogástrico, o sea, que se expandió por cuenta de la presencia de tejido grasoso y la presencia de huevos. Entonces tenemos estas básicamente de una manera muy general, esas tres características de individuos dentro de una colonia de termitas. Y solo para completar, pero es bastante obvio que los individuos reproductores tienen solo el papel de se reproducir y básicamente mantener los números de individuos dentro de una colonia, porque las termitas obreras o trabajadoras mueren, cada especie dentro de su tiempo, pueden durar algunos meses o hasta incluso un año, eh, pero siempre necesitan ser reponidas porque van a morir y necesitan de otros individuos. Y por otro lado, las reproductores pueden quedarse por muchos años dentro de una colonia, y no morir. Y cuando básicamente ocurre la muerte de esos individuos, la colonia puede ocurrir la nanificación, o sea, morir también todos los otros individuos por falta de reposición, o puede ocurrir también una reposición de los individuos reproductores y la colonia da subsecuencia en la vida, ¿ok? Entonces, algunas colonias pueden durar por muchos años, como otras pueden ser un ciclo más corto, ¿ok?
Então, essas são as principais características de um indivíduo para o outro. O ciclo de vida das termitas é extremamente complexo também, pero básicamente, si empezamos aquí por me encanta empezar nuevamente por los alados porque queda un poco más fácil para comprender la estructura. Entonces, los alados son tanto los machos cuanto hembras que ainda no son rey o las reinas, que empiezan a hacer sus vuelos nupciales para se reproducir, o sea, se encuentran en lar y hace su cópula, su acto de apareamiento y reproducción. Esses indivíduos empiezan a hacer la fundación de su colonia, entonces empiezan a construir los primeros nidos, la primera cámara real, donde se empieza la primera formación de la colonia. Normalmente tanto los machos, tanto el rey y la reina pierden sus alas y pasan a reproducir, entonces hembras pasan a poner huevos y a partir de esos huevos tenemos las ninfas, que por su vez pueden ser los individuos obreros, pueden ser los reproductivos suplementares, aquellos que van a volver a poner huevos un día también. Pueden ser individuos reproductivos que van a virar nuevos alados, reproductores que van a fundar nuevas colonias. Y por fin los soldados. Entonces, básicamente aquí también de una manera más simple está cómo ocurre los ciclos de vida de las termitas, ¿ok? ¿Por qué estoy diciendo de esta manera? Porque puede tener otras distinciones, otras diferenciaciones, pero esta es una manera más simple de comprender todos los ciclos de ella. Aquí tengo algunas imágenes que pueden básicamente ilustrar lo que estaba hablando. Ese es el acto de lo apareamiento cuando empezamos por los alados dentro del ciclo, o puede ser conocido como vuelo nupcial también. Normalmente una colonia está apta a reproducir individuos alados en esta cantidad que está aquí con cerca de 5 años, o sea, solo cuando una colonia atinge 5 años de edad es que está apta a producir esses indivíduos alados para fundar uma nova colônia, ok? E basicamente ocorre todo esse fenômeno, normalmente não estou seguro em México, pero básicamente está atrelado com altas temperaturas e lluvia. Então, dentro de lo período que normalmente ocurre essa combinação de alta temperatura e lluvia, por exemplo, aqui em Brasília, em lo verano, ocurre essa combinação, temos a salida de las termitas. Então, tem um período sazonal que ocorre mais presentemente esse tipo de ocorrência, porque las condiciones ambientales son más favorables para que esos individuos empiecen una nueva colonia, ¿ok? Claro que de esas centenas o millares de individuos que están haciendo ese vuelo, pocos que van realmente tornarse aptos a fundar una nueva colonia, ¿ok? Básicamente tanto machos como hembras se encontran y hacen su apareamiento, ellos empiezan entonces la formación de las primeras colonias. Y es interesante porque distinto de muchos otros animales, especialmente los insectos, las termitas son consideradas monógamas, algumas, claro, outras nem tanto. O que significa isso, ser um indivíduo monógamo? É porque eles hacen la formación de la pareja, del apareamiento, y quedan para el resto de su vida con los mismos pares, o sea, la misma hembra y lo mismo macho, o sea, no hay cambios de un macho o cambios de hembra, entonces son muy fieles, las termitas son muy fieles en su relacionamiento y quedan de esta manera. Distinto, por ejemplo, de otros termitas más evoluidos, que por ejemplo, de lo género Nasutitermis, que son las termitas arbóreas, reconocidas o de árbol o arborícola, que normalmente son poligínicas, o sea, hay más de una reina y un rey dentro de la colonia y ellos pueden se reproducir con otros individuos, pero la mayoría de las otras termitas, que son también bastante conocidas, tienen ese comportamiento. Distinto también, por ejemplo, de las hormigas, que normalmente dentro de la colonia son todas hembras y solo los machos aparecen cuando ocurre el periodo de reproducción. En las termitas, las colonias siempre vamos a tener machos y hembras dentro de la colonia, ¿ok? Entonces, hay esos cambios, siempre intento hacer una analogía con otros individuos para comprendamos las distinciones que tenemos de una especie para otra. Entonces aquí está la formación de la cámara real. Es interesante porque ellos dedican un espacio más grande para poder empezar. La hembra entonces
pone sus primeros huevos, muchas veces necesita se alimentar de sus propios huevos porque no tiene alimentación, y cuando empieza a salir los primeros trabajadores o obreros, ellos empiezan a trabajar en funciones de la reina y del rey. Entonces así, a partir de ese momento que ellos son contemplados como rey y reinas, porque entonces paran de hacer otras actividades y solo se reproducen. Incluso reciben alimento en la boca, la propia limpieza, y la hembra empieza el proceso de fisiogastría, que es el aumento de su abdomen, porque básicamente acumula bastante gordura, tecido grasoso, grasa, y básicamente también para componer sus huevos. Entonces, esta es la razón que ellas quedan con ese fenómeno de fisiogastría. Entonces, dependiendo de la especie que estamos hablando, puede aumentar más de 10 veces su tamaño natural. Es increíble ese fenómeno, básicamente en función de mantenerse siempre reproduciendo, ¿ok? Y como hablé, básicamente después de un tiempo, la reina tenía una vida de reina, porque básicamente todos los individuos siempre están cuidando de ella, limpiando, poniendo alimento en su boca, recapitulando sus huevos y caminando para otros lugares. Aquí es una imagen de una termita que muestra la cámara real cuando empezaron, básicamente empiezan con una cámara más larga, justamente porque la hembra va a necesitar espacio. Aquí son termitas de montículo y podemos mirar básicamente la primera cámara principal que es extremadamente larga. Y aquí está la hembra y aquí está lo macho. Mira, siempre junto. Y aquí en esta foto probablemente lo macho está en algún lugar y siempre va a estar lo macho y la hembra o lo rey y la reina siempre en conjuntos porque ellos no se separan más después de ese tiempo, ¿ok? Um, y las hembras ponen centenas, millares de huevos todos los días. Muchos pueden tornarse alimento dentro de la colonia, muchos no van a se desarrollar y muchos van a se desarrollar. O que va a cambiar de la cantidad es básicamente la especie, los géneros que estamos hablando. Algunos son más numerosos, otros no tanto. Por ejemplo, las termitas de madera seca normalmente tienen son colonias más pequeñas comparadas con las colonias de termitas subterráneas, que son representadas por muchos individuos dentro de la colonia. Entonces, es extremadamente interesante ese proceso, ¿ok? Un punto interesante acerca de la alimentación de las termitas está porque básicamente ellas son consideradas, ellas tienen algunas especies, algunos géneros tienen una diversificación de alimentación muy restringida, o sea, se alimenta de pocos alimentos que son básicamente madera. Y un ejemplo más una vez es las termitas de madera seca, que son muy restrictas, o sea, se alimentan solo de madera con una baja porcentaje de humedad, que son las termitas que van a consumir la madera seca mismo realmente en la naturaleza y dentro de nuestra situación va a quedarse en una puerta, en un mueble, en cualquier estructura de madera. Y hay otras que son más diversificadas y básicamente son consideradas herbívoros decompositores de celulose, porque van a consumir, por ejemplo, una madera viva o una madera muerta. Hay especies que les gusta más madera húmeda, otros con una cantidad más pequeña de humedad. Algunos van a se alimentar incluso de algún tipo de vegetal, como las hojas de una vegetación, las raíces, restos vegetales, las propias heces de animales ruminantes. Entonces, dentro de un paso de ganadería, es muy común que se mire las termitas de montículo capturando las heces de los ruminantes, porque allí tiene la vegetación y tiene la celulosa que necesita. Hay algunas especies, pocas, una subfamilia muy conocida que se ocurre solo en África, que se tiene unas termiteras muy grandes, hacen el comportamiento de cultivar los hongos, así como las hormigas trozadoras o hormigas carreteras, no sé cómo se habla los nombres populares, que es el género Ata, el género Acromyrmex, que también tiene ese comportamiento de mantener hongos para se alimentar dentro de su colonia a través del ofrecimiento de materia vegetal. Y por fin, todo que sea derivado de madera dentro del ambiente urbano puede se tornar lo alimento de las termitas, ¿ok? Además de ese tipo de consumo específico que ellos practican, las termitas pueden desarrollar algunos comportamientos alimentarios que muchos insectos comparten, como la hematofagia, que es alimentar de un regurgito de
otro animal, la coprofagia, de se alimentar de las heces, necrofagia, de se alimentar de un individuo muerto, la ofagia, de se alimentar de los huevos, y lo propio canibalismo puede ocurrir. Y lo comportamiento alimentario dentro de las termitas es extremadamente importante, porque es por las cuestiones comportamentales de los alimentos que se mantiene un factor muy importante dentro de la colonia que voy a explicar adelante. Las termitas no tienen la capacidad de hacer la digestión de la madera. Básicamente, las termitas tienen esa capacidad de hacer eso porque en su sistema digestivo hay microorganismos que son capaces de hacer la reacción, son capaces de hacer la transformación de celulose en glicose, o sea, quebra las cadenas de celulose, que son cadenas muy largas, y la cadena de celulose es formada por distintas glicose, y la glicose, la termita tiene la capacidad de hacer la digestión y de absorber y hacer su uso. Y son gracias a esos microorganismos que va a depender, si estamos hablando de termitas inferiores, son componidos por protozoas flagelados que tienen aquí. Y si por las termitas superiores, estamos hablando de bacterias que tienen la capacidad de hacer eso, que vive en su flora intestinal naturalmente y tiene esa capacidad de hacer la digestión. ¿Y por qué lo comportamiento alimentario es extremadamente importante, como estaba diciendo? Porque por más que sea una relación simbiótica, los individuos no se nacen con este microorganismo en su sistema digestivo. Entonces, a partir del momento que una termita nace dentro de una colonia y recibe un alimento en su boca por un proceso llamado trofalaxia, que puede ser la troca de alimento boca a boca o boca a ânus, que es un proceso natural, ocurre lo cambio de esos microorganismos que hace el mantenimiento de los microorganismos simbióticos dentro de una colonia. Entonces, ese comportamiento es extremadamente favorable para el mantenimiento de toda la colonia. Incluso no son esos comportamientos, pero hay otros que las termitas practican para mantener ese convivio y todos esos cambios, como por ejemplo lo grooming. Lo grooming es un proceso que puede ser lo self-grooming, que cuando lo individuo hace su propia limpieza, y lo allo-grooming, que cuando un otro individuo, su colega, hace la limpieza, así como estamos mirando este vídeo. Esses processos têm tanto a importância de comunicação, de marcação de colônia, eles ajudam a eliminar microorganismos que podem se desenvolver em sua pele, em seu exoesqueleto, que não são favoráveis para dentro da colônia. E toda essa interação de contacto é muito importante para o mantenimento da colônia. E é incrível compreender esse processo, porque as ferramentas químicas que usamos para fazer controle têm que ser compatíveis com esse comportamento para que seja favorável seu controle. Uno de los ingredientes activos más usados para el control de termitas es el fipronil. La marca Thermidor de BASF es una de las marcas más reconocidas a lo largo de todo el mundo para control de termitas, justamente porque tiene características químicas que es compatible con todos esos comportamientos que estaba mostrando. Pero estoy me adelantando y después voy a hablar más adelante, más a frente. Pero es interesante comprender todos esos comportamientos para comprender cómo que después ocurre realmente lo control de las plagas, ¿ok? De las termitas. Y por fin, otra característica sobre las termitas está acerca de la nidificación, cómo ellos hacen la construcción de nidos, porque hay distintos tipos de construcciones de nidos. Tenemos las termitas inferiores que podemos usar como las termitas de madera seca de los géneros Calaptonimis o propio Cryptothermis. Tenemos un tipo de nidificación más primitiva, o sea, ellos exploran una estructura de madera. En la naturaleza sería una madera seca, una madera ya sin una presencia de humedad. En el sector urbano puede ser cualquier madera que usamos en cualquier estructura o mueble. Entonces ellos adentran allá, son básicamente estructuras pequeñas de colonia y todo ocurre adentro de la. Ellos viven dentro de su propio alimento. Entonces son colonias más simples comparadas con otras. Tenemos los nidos epígeos, o montículos, podemos hablar así, que son considerados parcialmente subterráneos o inicialmente subterráneos. O sea, ellos hacen parte de su colonia adentro del suelo y parte afuera. Entonces, ese es un comportamiento bastante conocido por las termitas
de montículo o de termiteras. Se tienen muchos géneros que son importantes dentro de este grupo. Y es extremadamente interesante, hay una complejidad muy grande. Esas fotos que están aquí que son termitas que ocurren en la África, en algunos países de africanos. Me gusta, y aquí podemos ter a capacidade de lo tamaño que essas termiteras podem ocorrer. Aqui em América Latina, normalmente são de los géneros que não se praticam construções tão grandes, pero são incríveis também a maneira que eles hacen e têm toda uma estrutura interessante para se manter. Tenemos las termitas subterráneas que son consideradas también como arbóreas o arborícolas porque hacen sus nidos de lo tipo esférico o elipsoidal, fijado en ramas o troncos. Entonces ellos pueden practicar sus nidos subterráneos, pero también puede ser adentro de una árvore, como también puede ser fijados en las estructuras externas del árbol. Esse tipo de termita normalmente está involucrado com essas madeiras que já são consideradas madeiras vivas, uma vez que a árvore está viva. E são bastante complexas também nesse tipo de identificação, porque pode ser composto por distintos tipos de nest, de nidos, em distintos lugares do ambiente. E às vezes dentro de uma única árvore pode-se ter muitos outros da mesma espécie. Então é bem interessante também esse. E por fim temos as consideradas também subterrâneas, pero que podemos chamar de múltiplas câmeras interconectadas e que normalmente não têm essa característica de ser montículos externos, então sempre estão dentro de ambientes cerrados ou em la nível do suelo. Aqui temos muitos representantes também que são muito importantes e tem uma característica de nidos cartonados, que é assim como está essa imagem. Basicamente podemos também los tipos de nidos llegar en los géneros, las especies que acometen el ambiente, ¿ok? Entonces, así como había mencionado, básicamente aquí, en un resumen muy rápido, tenemos las principales informaciones de las termitas y su comportamiento, sus características, que creo que son más pertinentes y también a veces a nivel de curiosidad, que son relevantes a se tener en cuenta para aplicarnos dentro de las medidas de manejo integrados de plaga, ¿ok? Este esquema me gusta bastante usarlo porque es bastante prático, porque pasamos básicamente en cada una de las etapas y pensando en lo manejo de las termitas, ¿ok? Um, e assim, também, da mesma maneira que é bastante complexo falar de termitas em algumas horas, falar também de manejo de termitas também é um grande reto a ser em poucas horas, porque há muitas informações. Creio que hoje, para termitas, dentro de las plagas que temos em lo setor urbano, é uma das plagas que tem mais tecnologia, se tem instrumentos para hacer inspeções mais sofisticadas, se tem bastante elementos para apoiar e ajudar em fazer o controle mais assertivo. Pero aqui vou mostrar de uma maneira mais general esses aspectos e vou enfocar também bastante em la medida curativa, que muitas pessoas se têm muitas dúvidas, porque é bastante técnico, tem às vezes uma característica mais distintas de solo hacer una preparación de una mochila y aspergir, hacer una aplicación en superficie. No, aquí hay necesidades de inyección, necesidades de comprender la estructura, lo tamaño de área, cómo nosotros vamos a preparar, hacer agujeros. Es bastante invasivo a veces el tratamiento de termitas. Entonces, por eso que hay muchas dudas a veces dentro de este manejo, específicamente aquí en las medidas curativas, ¿ok? Entonces vamos a empezar por la inspección y así básicamente hay maneras más simples de hacer una inspección con equipos no tan sofisticados, pero hay también maneras bastante sofisticadas, ¿ok? Básicamente, a veces una lanterna es un equipo bastante interesante para se buscar lugares que son oscuros, que no se tiene iluminación, y cualquier que sea un instrumento que sea puntiagudo, que pode nos apoiar às vezes para cutucar, para, sabes, para buscar alguns espaços, para poder ter certeza da atividade, por exemplo, de las termitas. A maneira mais tradicional de fazer uma inspeção de termitas é buscar por características importantes. Então, em lugares que normalmente são mais típicos de eles ocorrerem. Aqui é
creo que un sinal, uno de los sinales más típicos de la presencia de termita, que son sus nidos, que pueden que pueden ocurrir, normalmente siempre van a salir del suelo a nivel de la estructura albánica o cualquier otra que sea, de alvenaría, perdón, o cualquier otra. Y aquí básicamente cuando se remueve este túnel podemos ver la actividad de las termitas. Aquí entonces prueba que tenemos termita en actividad dentro de esta estructura, dentro de este hogar. Aquí hay un ejemplo que busqué en la internet aquí de una compañía de control americana. Es muy simple para mostrar cómo se ocurre esta inspección. Pero nem siempre está fácil de mirar de esta manera, especialmente por nuestros tipos de construcción, que no son construcciones pasadas de un hogar para otro, de una casa, una residencia para otra. Normalmente están muy cerrados una con la otra, muy cerca, perdón, una con la otra, y se queda un poco más difícil. Muchas veces no tenemos como un terreno, un piso de gramados, normalmente es todo con concreto, un piso cerámico, entonces queda un poco más difícil de hacer la búsqueda por parte de las termitas. Entonces aquí es la manera más clásica, pero como había mencionado, hay lugares más típicos de las termitas dentro de una estructura de ser buscado. Un punto importante es que muchas personas piensan que las termitas consumen lo concreto, consumen la alvenaría para poder caminar a través de la casa, a través de la residencia, a través de los edificios. Y eso no es una verdad. Lo que pasa es que las termitas aprovechan las fallas estructurales que son normal de toda estructura de alvenaría, aprovechan las estructuras de hidráulica, de eléctrica, para poderse caminar en todo donde se pasan las tubulaciones y todo más, para poder llegar en algún lugar para buscar su alimento. Entonces, ellas no atravesan una pared porque están consumiendo concreto, no, ellas atravesan porque hay fallas en la estructura. Y pueden ser muchas fallas, ¿ok? Pero los señales normalmente van a estar alrededor de zonas húmedas, de batiente o bisagras, parapecho, marco de la ventana o puertas, en las columnas, porches, rodapié, piso de madera, madera apoyada contra alvenaría a nivel de suelo, gritas o juntas de dilatación. Es típico los lugares que ellos pueden caminar porque ellos no consumieron lo concreto, aprovecharon justamente las juntas de dilatación para poderse caminar. Es muy típico en terrenos inclinados y escaleras, ¿sabes? Tenemos ese tipo también de construcción en la América Latina, cuando aquí, por ejemplo, donde vivo, tiene morros de montañas para todo lado. Entonces las construcciones son feitas siempre pareada con suelo en su parte diantera de las construcciones, que básicamente da ese tipo de estructuras, por ejemplo, en escaleras. Entonces son muy típicos de ellos aparecerem por esas estructuras. Y también las canerías y zonas húmedas, né, zonas hidráulicas que ellos pueden aprovechar. Entonces, es así que normalmente las termitas, este esquema ilustra extremadamente que estaba hablando. Entonces, lo nido está aquí abajo del suelo, aprovecha las fallas de junta que ocurren en la zapatilla de la fundación de la edificación, aprovecha los espacios, de aquí ellos pueden aprovechar otras fallas y básicamente salir en los pisos de madera, salir detrás de un mueble, detrás de un gabinete y así por diante ellos pueden acometer los lugares que ellos van a buscar su alimentación. Porque las termitas hacen los forrajeos de una manera no programada, no, es aleatoria que hablamos. Ellos van buscando, buscando, y cuando encuentran un alimento, hace la reclutación de otros individuos y dice, aquí tem alimento, van reclutando, alimentándose, alimentando, hasta que se acaba esa fuente de alimento y buscan por otras y así adelante. Ellos van haciendo ese tipo de movimiento dentro de los suelos y muchas veces hay un hogar, hay una residencia, hay algo en lo camino que va a aprovechar y va a hacer, también hacer su forrajamiento, ¿ok? Entonces, un buen ojo treinado es fundamental para saber los puntos importantes que van a hacer la búsqueda de las termitas. Hay equipos muy interesantes que pueden apoyar a ser más asertivo, porque muchas veces no miramos, especialmente cuando hablamos de termitas de madera seca, muchas veces tenemos como algunos vestigios, como un grano como pequeños granos de madera, algunas
algunas alas, tenemos pocos sinales, entonces queda un poco más difícil hacer la identificación o tener más asertividad do que estamos hablando. Pero aquí no podemos un día se dedicar solo para hablar sobre esos equipos, pero hay equipamientos muy modernos para para nos apoyar a buscar por las termitas. Podemos usar como las cámaras endoscópicas o boroscópio, que son las cámaras que tienen una sonda y una cámara en la punta, que pueden nos apoyar en adentrar dentro de espacios para buscar si realmente y comprobar si realmente hay la infestación. Las cámaras de infrarrojas que están siendo usadas demasiadamente ahora por conta de lo COVID, porque están una de las características que los ambientes están tomando, una de las medidas, perdón, que los ambientes están tomando es medir nuestras temperaturas. Básicamente esse equipo pode nos apoiar também a buscar zonas que se têm temperaturas distintas, tanto bajas quanto altas, porque as termitas têm essa capacidade de fazer movimentação. Claro que não para uma alvenaria, pero para um drywall, para um tipo de construção distinta, podem nos apoiar. Sensores de umidade também podem que são usados para detectar as goterias de canha, da canharia. Pode ser usada para detectar umidade. Não quer dizer que é termita, pero pode nos apoiar a buscar por los caminhos ou por elementos que pode comprovar que realmente vai ter termita mais adelante. Há um equipo conhecido por la marca Thermatrek que se usa a vibração específica que as termitas praticam e pode detectar e dizer realmente se é termita ou não dentro de algumas estruturas. É um equipo muito interessante, específico para o controle de termitas, entre outros. Então, se nós buscarmos em la internet, fazer um book, hoje tem muitas ferramentas interessantes para hacer la inspección. Há também as trampas para monitoreio de termitas, que vou falar um pouco mais adelante. Então, há muitas ferramentas que podem ser usadas para realmente apoiar na identificação do problema que temos, ok? Cuando nosotros hacemos el reconocimiento del lugar, es muy probable que vamos a tener la oportunidad de capturar algún individuo. Si no, se queda un poco más complicado, pero normalmente puede ocurrir eso. Y como había dicho, básicamente usamos los soldados para identificar. Y aquí yo traje básicamente los más importantes que ocurren en México. Entonces tenemos de la familia Calotothermitidae, que son las termitas de madera seca. Tenemos aquí el género Calothermis, que tiene esta característica. Tenemos lo género Cryptothermis, básicamente la especie más conocida, Cryptothermis brevis, que son las dos especies, los dos géneros, perdón, que pueden acometer la madera seca y tiene una característica bastante típica, la estructura. Aquí también hoy nosotros vamos a entrar en detalles sobre cómo hacer la identificación, pero trajo algunas imágenes para quedar un poco más aclarado. O que pasa que muchas veces las termitas de madera seca son confundidas con las cárcomas y hay básicamente algunas tips, algunas dicas para poder identificar si es una cárcoma, si es una termita. Básicamente, las termitas no tienen esa característica de mostrar distintos agujeritos en la madera. Normalmente son solo único de acceso, único de salida, distinto de las cárcomas, porque ellas cuando atacan muchas de una vez só, y aquí tenemos como una alta infestación de cárcomas. Y también los sinales que pueden dejar, que son los polvos o los gránulos. Las cárcomas son básicamente polvos y las termitas dejan como gránulos, porque esos gránulos son las pelotas fecales, las heces de las termitas. Entonces también es bien diferente las características físicas de un para otro, entonces queda bastante fácil de hacer la identificación. Otros sinales que las termitas de madera seca dejan para atrás, además de los gránulos, son las propias alas. Entonces es bien típico se encontrar las alas cerca de un mueble, porque cuando ellos practican los vuelos nupciales se quedan todos atrapados, todos juntos en un único lugar, y se queda muy fácil a veces para identificar. Pero aquí siempre vamos a identificar como un problema que ya ocurrió, ¿ok? Además de eso, tenemos las termitas de la familia Rhinotermitidae, que está representada por las géneras de las termitas que son subterráneas. Y tenemos aquí algunas que son bastante conocidas, como, oh, perdón,
pasé rápido. Aquí tenemos lo género Pterotermis, que es bastante conocido. Después también tenemos lo género Coptotermis y por fin lo Histicolitermis, que creo que es uno de los más importantes ahí en México. Eh, Tenemos distintas especies dentro de ellos, pero la característica es muy parecida con la cabeza rectangular. Es bastante fácil de hacer la identificación de esos individuos, ¿ok? ¿Cuáles son los sinales que normalmente ese tipo de termitas nos trae para poder comprender si hay una infestación? Son los caminos, son los túneles que ellos hacen. Entonces, muy común, aquí podemos mirar, por ejemplo, que se aprovechó y salió por la parte de la salida eléctrica de un interruptor y se salió para consumir la madera que está aquí en esta base. Aquí saliendo de un batiente de una puerta para ir para un móvil, para un gabinete. Aquí hay un rodapié de madera que está haciendo todo lo consumo y así por diante. Ellos buscan y usan estas estructuras para caminar y cuando no hay espacios para caminar dentro, por ejemplo, de alvenaría, hacen los túneles externos para poder accesar. Entonces, esos son los son típicos sinales que ellos pueden dejar para atrás. Por fin, la familia Termitidae, tenemos los géneros Nasutermis, que son las termitas arbóreas, que son bastante reconocidas. Y su sinal es muy parecido con las termitas subterráneas, que va a ser los caminos también para hacer los asexos. Y por fin, los nidos elipsoidales o esféricos, que normalmente ellos hacen estructuras externas. Normalmente las termitas arbóreas, por una proximidad de los árboles con los techos de las residencias, es muy común que ellos se encuentren dentro de esos ambientes, ¿ok? En las partes altas de los hogares, ¿ok? Y por fin tenemos ainda dentro de la familia Termitidae los géneros Cognititermis y Sinitermis, que son representados por las termitas de montículo o termiteras, o las termitas de céspede, que son aquellas que ocurren en las céspedes. Y aquí también tenemos distintas especies, pero los géneros más conocidos son Cognitermis y Sinitermis, ¿ok? Son muy interesantes ese tipo de termitas también. Aquí una fotografía más de las principales, que es las termitas de madera seca, Cryptothermis aquí y lo Calyptothermis aquí. Tenemos los géneros de suelo de nivel subterráneo como Heterothermis, Coptothermis y Reticulitermis y por fin un representante de las termitas arbóreas, ¿ok? Então, aqui, essa característica de la estrutura morfológica, do tamanho de los soldados, ajuda muito para hacer a identificação de los principales géneros que tenemos de termitas, ¿ok? Bueno, cuando hablamos sobre las medidas correctivas y preventivas para termitas, se recuerdan cuando siempre hablo de este elemento, que son los conceptos 4A más el quinto elemento que es agua. Entonces, las termitas también necesitan de esos elementos para realmente se difundir con una plaga dentro del ambiente. Entonces, alimento, agua, abrigo, acceso. Pero abrigo y acceso es extremadamente complejo de se manejar, especialmente alimento y agua. Y dentro de ese ambiente de termitas es bastante complejo hacer eso, pero hay muchas etapas de medidas preventivas o después que podemos aplicarlas como correctivas cuando ya tenemos los problemas, que voy a mostrar un poco más adelante. Entonces, por ejemplo, tenemos cuando pensamos en termitas subterráneas, como eliminar los accesos, por ejemplo, celar las gritas, las líneas hidráulicas de gas y eléctricas, evitar que las maderas entren en contacto directo con el suelo, por ejemplo, esa columna que es de madera difundida dentro del suelo, es muy típica de ser acometida por termitas, reducir la humedad, fontanería con gotas, por ejemplo, porque la humedad es un atractivo para las termitas, por más que ellos no hacen una búsqueda por atracción, porque no se buscan eso, pero cuando ellos identifican una alta humedad, se quedan por preferencia a buscar alimentos dentro de esos ambientes. Entonces, también evitar las humedades es importante. Cuando pensamos en las termitas de madera seca, también eliminar los accesos en las maderas, estas como gritas, perdón, sí, sí, como gritas, puede ser una oportunidad para que las termitas puedan adentrar más fácilmente para poder empezar su fundación de colonia.
Lo mantenimiento, por ejemplo, regular de la estructura, como aplicación de nuevas capas de pinturas, esmalte y barniz, son elementos que ayudan a dificultar el acceso de las termitas de madera seca, retirar los árboles muertas, leñas y cualquier otra madera muerta que puede albergar termitas de madera seca, entonces manejar de manera correcta, porque todo eso puede apoyar que ellos se desarrollen, ¿ok? Pero la manera más difundida de prevención está acerca de las termitas de subterránea, que puede ser etapas que podemos practicar en la preconstrucción de una residencia, de un edificio, de una estructura, cualquier que sea, que básicamente cuando está en la fase previa de la construcción, cuando está ocurriendo la fundación básicamente de la construcción, es practicar la limpieza, o sea, retirar todos los residuos de madera, troncos, bolsas de cemento, evitar que el vertido de material alimenticio, evitar las microfugas de agua. Microfugas son muy importantes, no se tener, porque todo eso puede apoyar a que ellos se mantengan aquí. Cuando exploran el ambiente, quedanse aquí instalados porque tienen alimento, porque es bien común en las construcciones, todo que sea basura se queda barro y es cimentado en la fundación, porque manejar basura no es fácil, entonces tiene esa tendencia, pero eso es un problema para que las termitas se queden. Hay algunas características de instalación, por ejemplo, esta estructura, que son barrera física, metálica, calafetada, que es básicamente usada para prevenir que las termitas suban de los suelos y accesen adentro de las estructuras. En Estados Unidos y Australia se practica mucho eso, tanto con estructuras metálicas como también esas basáticas o membranas, que son estructuras que son instaladas para evitar. Entonces, aquí está la estructura de fundación y básicamente ellas son ponidas de una manera que se crea una barrera para que la termita no se camine y adentre por ninguna de las fallas que puede ocurrir, que es natural de se tener en las fundaciones. Entonces, esto evita de una manera física que las termitas puedan entrar. Pero eso normalmente tiene un alto costo para poder ser implementado. Y una manera bastante fácil y tal vez mucho más barata comparada con las estructuras físicas es la barrera química, que también puede ser usada y aplicada como prevención en la preconstrucción. Entonces, básicamente, cuando estamos en la fundación, podemos usar lo termidor, por ejemplo, de base, que tiene ese carácter preventivo y de larga duración, porque se tiene un residual muy interesante, donde se puede practicar lo tratamiento por la trinchera o las zanjas, se hace lo henchimiento con lo producto, con insecticida, y puede hacer también la complementación por lo tratado de la superficie. Entonces, hay todo un cálculo, aquí no voy a entrar tanto en detalle porque en las recomendaciones de producto tiene esas informaciones, pero básicamente hacer la dilución de los productos en la relación de recomendación y aplicar en una relación de la mezcla de 5 litros de emulsión por metro lineal. Entonces se hace eso. Normalmente necesitas de equipo con alta evasión, con alta taja de flujo para ganar tiempo, porque realmente se usa volúmenes más grandes de emulsión. Y eso puede ser aplicado de esta manera también como un complemento, haciendo el tratamiento de la superficie antes de ocurrir lo llenado de lo piso, cerámico o cualquier otro que sea que va a ser aplicado. Y de esta manera también tiene una relación de 6 litros de emulsión por metro cuadrado. Entonces puede ser practicado tanto uno quanto otro. Se fue a hacer elegir algún, creo que la trinchera es más interesante, pero también puede hacerlo combinado de los dos. Hay algunas empresas también que trabajan con sistema automatizado, o sea que cuando están en la fase de la fundación se instalan los caños también que van a estar ligados en una estructura externa para poder hacer aplicaciones futuras para que no se necesite hacer la apertura, hacer agujeros cuando se ocurre una nueva infestación. O sea, los caños ya se pasan aquí y se tiene una estructura externa que cuando necesita hacer la aplicación de termicidas, acóplase aquí los equipos de aplicación y que se distribuye por toda la estructura automáticamente ya después de construida. Entonces también tiene esta oportunidad de hacer ese tipo de aplicación. Es muy interesante, se queda mucho más barato do que hacer
la aplicación correctiva, o sea, ya tengo el problema y necesito hacerlo control, porque lo control curativo de termitas es extremadamente invasivo, necesita furar, quebrar, y muchas veces es dañoso para hacerlo control. Entonces, por eso que eso está empezando a se crecer mucho en algunos países, algunos ya se practica muchos años y algunos otros están empezando a hacer crecer ese mercado, que es un mercado interesantísimo, porque como ya hablé, es mucho más fácil de hacer la aplicación, las fallas de aplicación son más pequeñas de ocurrir y es mucho más garantido también de tener un control efectivo y preventivo a lo largo de las termitas, ¿ok? Y cuando entramos dentro de las medidas curativas, o sea, ya tengo el problema, necesito hacerlo control, básicamente también trabajamos con el mismo concepto de barrera química, donde vamos a hacer una protección a lo largo de la estructura que voy a proteger y eso puede ser practicado de distintas maneras. Dentro de nuestro portafolio tenemos Termidor 25C, que ya estoy hablando algún tiempo de él. Es un producto muy interesante, es el producto número uno para control de termitas a lo largo de todo el mundo. Es basado es un producto de información concentrada emocionable a base de fipronil. El fipronil tiene una característica muy interesante para hacer el control de las termitas. Es uno de los únicos productos que realmente es recomendado para todos los géneros de termitas y eso trae muchas ventajas porque puede manejar termitas en distintos puntos. Y las características más interesantes que hace con gran éxito lo uso de termidor está por las características químicas de fipronil. Primeramente porque no es repelente, entonces la termita no detecta la presencia de lo insecticida, o que hace la contaminación constante y no se percibe. Tiene una acción lenta y que eso es muy importante para ocurrir algunos fenómenos extra, como lo famoso conocido efecto de transferencia, efecto dominó, que es muy importante. Básicamente la termita trabaja para nosotros para contaminar toda la colonia. ¿Por qué? No se repele, entonces no se detecta, tiene una acción lenta, o que pasa que todos los insectos, todas las termitas entran en contacto y tienen tiempo hábil para transferir para otros individuos. Es biotransferible, o sea, por todos aquellos comportamientos que miramos anteriormente de alimentación, como trafalaxia, grooming, todos esos comportamientos ayudan a hacer la transición de lo ingrediente activo dentro de la colonia de fipronil. Entonces, todo es, y más un punto, es efectivo en baja dosis, o sea, porque empieza aquí con una alta dosis, va transitando de un individuo para otro hasta que va llegando en dosis más pequeñas, más chiquitas, y ahí así también se torna efectivo. Entonces, esos cuatro elementos es que realmente hace que Termidor tenga un gran éxito de control dentro de las termitas, por eso que es muy concentrado dentro de este mercado. Y las pláticas son la misma que miramos anteriormente como preconstrucción, pero ahora con las construcciones. Entonces tenemos que contemplar las zonas que vamos a hacerlo tratado. Entonces imagínate que tenemos aquí representado en azul los puntos de infestación que detectamos. En este caso, tenemos que practicar toda la barrera básicamente en todo el perímetro de la residencia para tener realmente algo garantizado como 100% de control. Muchas veces me pregunto, ¿y si ocurre, por ejemplo, solo un sinal adentro de la estructura? ¿Hago solo tratamiento en esta pared? Puede hacer eso, pero se no puede garantizar toda la estructura siendo tratado solamente donde está ocurriendo, porque ¿quién garante que estamos hablando de una única solo colonia? Entonces, para garantizar que se tiene un buen control, es interesante que se practique en toda la zona que está siendo encontrada, la zona que se va realmente a hacerlo control, la barrera, básicamente química que vamos a hacerlo control. Entonces es interesante comprender todos esos fenómenos para realmente garantizar algo. Mismo que cometemos algunos errores, mismo que a veces no conseguimos contemplar todo, la tasa de efectividad de termidor es extremadamente alta, pero obviamente tenemos que tomar en cuenta todas las etapas de aplicación para ser muy ejecutada y tener éxito con lo control. ¿Ok? Las recomendaciones normalmente de termidor, lo preparo de la mezcla de 2 a 4 litros para 100 litros de agua, tiene ese rango. Las aplicaciones para preconstrucción normalmente va a ser de 15 litros para cada 3 metros lineares o 5 litros por metro lineares. Y la aplicación post-construcción va a ser la misma plática, pero
Como às vezes não conseguimos fazer a trincheira ou as ancas, necessitamos fazer os agujeros e fazer aplicações espaciadas com 30 centímetros de espacitos de um para outro, ok? Aqui, quando vamos fazer esse tipo de tratamento, necessitamos de equipos de furação, medidor de fluxo, boquilhas adequadas, barrenas de suelo para nos apoiar, e é importante investir esse tipo de equipos para quedar mais fácil hacerlo controlar adelante. Por exemplo, em uma estrutura assim, que não temos suelo, é totalmente de concreto, a la alvenaría, entonces tenemos que hacer los agujeros. Entonces, seguir la recomendación de agujeros de 30 en 30 centímetros, circundando exactamente la estructura que vamos a hacer la protección o hacerlo control. Y después, con una barrena de suelo, vamos inyectando 5 litros de mezcla por metro lineal. Entonces hacemos un cálculo y vamos distribuyendo esa mezcla a lo largo de todos los agujeros. Es siempre importante que atingimos lo suelo. Entonces no adianta hacer una furación que va a quedar en lo medio de lo concreto, porque como había mencionado, la termita no se camina por lo concreto. Entonces tenemos que realmente ter certeza que atingimos lo suelo cuando estamos haciendo ese tipo de aplicación. Muchas veces no tenemos la oportunidad porque los pisos son muy largos y no, es casi imposible atingir los suelos. Entonces podemos partir para esta metodología que no es más de la más 100% garantizada, pero es una solución que tenemos, por ejemplo, en predios, porque a veces no tenemos esa misma práctica que mostramos anterior. Y entonces vamos a mirar la aplicación, los furos, los agujeros, perdón, de 10 a 20 centímetros, o sea, vão ser más curtos los espacios, y vamos a poner 1 litro de mezcla por metro lineal. Si estamos hablando de alvenaría huecas y si estamos hablando de alvenaría llena, o sea, toda concretada, vamos a aumentar un poco más lo volumen de cauda que vamos a aplicar, de mezcla, perdón. ¿Ok? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Cuando hablamos de termitas de madera seca, aquí podemos mezclar tanto con agua quanto com solvente orgânico, porque muitas vezes quando vamos a ser tratado de uma madeira, ela não tem a capacidade de absorver água, então é interessante usar um solvente, um dissolvente, que pode ser uma isoparafina, um querosene, pode ser algum tipo de solvente orgânico para apoiar a fazer a diluição e a fazer a injeção dentro da madeira. E normalmente esse tipo de tratamento vai ser através de injeção, cepilhado ou imersão da estrutura. No tenga duda que la inyección es uno de los más eficaces, porque solo lo cepillado muchas veces no atingimos la colonia y básicamente no tenemos la efectividad. Entonces tenemos que tomar algunos cuidados, como no tratar las partes que son impermeables, porque el producto también no va a tener la penetración. Y tenemos que tomar cuidado cuando estamos trabajando con disolvente para no causar un tipo de manchado en alguna estructura de madera que estamos haciendo lo control. Para hacer control de termitas de madera seca o cárcomas, porque la práctica es muy parecida, tenemos que usar también equipos adecuados para inyección, para aplicación. Entonces, es interesante buscar por equipos que tienen en el mercado para nos apoyar a hacer un control más eficiente y adecuado dentro de lo control. Entonces, aquí tiene algunos ejemplos de inyección, de equipos de alta impresión e inyección. Aquí un más simples como una seringa. Y lo cepillado, como dices, normalmente lo cepillado tiene más un carácter de acabamento de lo tratamiento do que realmente para ser curativo, porque es interesante que se inyecte lo producto porque se recuerden que las termitas están adentro y afuera van a ser básicamente solo en periodo de vuelo nupcial, entonces es realmente importante hacer distinto, aprovechar la propia apertura de la colonia o incluso hacer nuevas aperturas para poder hacer la inyección de los productos en la madera, ¿ok? Entonces, o que quero dizer é que imagínate que essa estrutura de madeira tem aqui a colônia dentro. Se eu faço só uma aplicação por cima, superficial, um cepillado ou uma aspersão, não vai adentrar. Então, é interessante que nós buscamos por os caminhos que as termitas fazem. Aqui tem um exemplo. Ela faz um caminho para sair por aqui. Posso buscar e apoiar hacia a injeção por aqui ou fazer asexos de outras maneiras para hacer a injeção mais adequada. É difícil. Es un gran reto descubrir dónde está la colonia, pero hay características que nos apoyen
para buscar esses espaços que realmente são pertinentes para fazer a aplicação do produto, ¿ok? Então, é importante fazer a búsqueda e uma boa inspeção para compreender realmente onde vamos fazer a aplicação, ¿ok? E por fim, não menos importante, é a etapa de monitoreio e avaliação, que é básicamente há maneiras, como sempre hablo, qualitativas, que vamos mensurar a través de nossa percepção, de los comentarios, feedback de nosso cliente. Para termitas de suelo tenemos las trampas de monitoreo. La BuzzFeed tiene, la BSF tiene una trampa bastante reconocida que es Trelona, pero no es comercial en todos los países y es bastante reconocida que puede ser usada no solo para hacer el control, pero también para hacer el monitoreo. Entonces, es interesante usar, apoyar ese tipo de estructura para realmente tener una captación de cuánto efectivo fue lo control de termitas, especialmente termitas subterráneas que son bastante complejas de hacerlo control, ¿ok? Entonces, siempre que vamos a aplicar la metodología de MIP, siempre digo, es integrado porque vamos a pasar por todas esas etapas todo el tiempo, no hay una orden de ser aplicada, básicamente, porque é a resposta do ambiente que vai sendo nossas medidas e nós vamos aplicando as medidas necessárias para fazer o controle. Passamos por inspeção, identificação e todas as medidas que são pertinentes para fazer o controle, hasta chegar em la evaluação e monitoreio, que realmente vai nos mostrar e direcionar o que nós temos que cambiar para melhorar ou não, para ou manter o que está sendo certo para quedar com esto o controle, ¿ok? Bueno, básicamente esos son los principales puntos que tenemos que tener en cuenta para hacer el control de termitas. Obvio que hay muchas otras informaciones además, pero aquí creo que de una manera general, bastante rápida, pasamos por todos los puntos que creo que son más pertinentes para se saber para cuando vamos a llegar a hacer el control de termitas, ¿ok? Bueno, creo que eso. Tenemos como algunos 5 minutitos para hacer algunas preguntas, si algunas personas ya se tienen o no. Voy a abrir aquí los chats para hacer la lectura. Si tiene algún tipo de preguntas, pueden mandar a través de los chats. Y aquí estoy mirando algunas, solo un minuto. Vamos allá. Por favor, certificado, hormigas. Certificados de capacitación, creo que después de Ecosuministro pueden nos apoyar con esta pregunta. Hormiga podadora en Argentina cultivan hongos, sí, exacto. Las hormigas de género Ata o Acronymex. Maná Tampico, ok. Como influi a umidade do aplanado do suelo com aplicação química? Creio que quem perguntou foi Geraldo Moreno Alvarez. Bueno, como que influi a umidade do aplanado do suelo com aplicação química? Bueno, no sé exactamente cuál es el punto acerca de lo nivel de humedad que suelo que estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de un suelo encharcado con características pantonísticas, o sea, de pántano, realmente es bastante complejo por cuenta de la estabilidad de cómo va a ser la aplicación de los productos, porque realmente es complejo cómo que o produto vai quedar se estabilizado dentro do suelo. O que sabemos é que fipronil é extremamente tem uma filia por las características de argila do suelo, que é um tipo de suelo, e eles são absorvidos por esses gránulos de argila, o que hace que ello queda muy estável en lo suelo. Entonces, ello no hace una translocación una lixiviación muy efectiva, o que es importante porque se queda realmente superficial, básicamente donde necesitamos, y no hay una translocación lateral también muy evidente. Entonces, por eso que realmente es bastante seguro este tipo de aplicación con fipronil. Pero o que vai influenciar a presença de la alta umidade, por exemplo, em suelo, é porque a água faz parte do processo de hidrólise, ou seja, é um processo que vai degradar o ingrediente ativo.
o que basicamente vai ocorrer é que o residual desse produto pode também ser um pouco mais afetado. Pero digo para vocês que tenemos distintos tipos de suelo a nivel del mundo y tenemos muchos estudios de fipronil dentro de ese tipo de suelo por varias razones. Y es extremadamente interesante porque el fipronil es extremadamente instable a presencia de luz, pero cuando está en suelo protegido se puede quedar por muchos años. Por eso que dependiendo del ambiente que estamos hablando, de la región, del país, incluso el termidor puede tener la eficiencia de se recomendar como, por ejemplo, 5 o 10 años de garantía por la presencia que ello puede quedar en suelo. Pero no podemos aplicar, obviamente, todo ese tiempo en cualquier lugar porque precisamos entender, comprender mejor cada región. Y lo que quiero decir es que es extremadamente interesante e importante esta cuestión de estabilidad de lo activo independiente de las características del suelo. Claro que cuando tenemos, por ejemplo, un suelo más arenoso, vamos a tener una translocación más grande, y la presencia de agua, básicamente respondiendo, que creo que esa es la preocupación de nuestro amigo que preguntó sobre la humedad, es que vamos a tener una influencia, sí, claro, más rápida de degradación, pero no necesariamente a punto de ser afectado de inmediato, por ejemplo. Entonces, esto creo que es un punto interesante, pero tenemos que entender mejor la pregunta, si realmente es algo fuera de lo normal, como una característica de pántano, que sé que tiene ese tipo de característica en México, puede ser que a veces sea ese tipo de pregunta, ¿ok? Gracias por la pregunta. La próxima, ¿qué dosis se usan para terminar 25 en una construcción o preconstrucción? Jorge, que hice la pregunta, perdón, Jorge Vicente. Creo que nosotros ya pasamos por eso, imagino que hace la pregunta antes de mostrarnos, pero tenemos una relación de 2 a 3, de 4 litros para 100 litros de agua. Esta es la dilución y después la distribución que vamos a hacer la aplicación tanto para pre o para post construcción, solo reforzando siempre va a ser como 5 litros por metro lineal. Si estamos hablando de una preconstrucción, tenemos la trinchera, entonces vamos a tener una aplicación más específica lineal. Y si estamos hablando de una pós-construcción, perdón, que tenemos que hacer los accesos, vamos a hacer siempre agujeros con espacitos de 30 en 30, con los intervalos de 30 en 30 centímetros, y vamos a hacer la aplicación con la misma correlación, 5 litros por metro lineal, ¿ok? Solo reforzando. So, solo más una preguntilla para nosotros cerrarmos. Aquí una pregunta de Rodolfo Sánchez. Tiempo aproximado en que deja de haber actividad de termitas subterráneas después de un tratamiento post-construcción. Perfecto. Esa es una pregunta bastante, mucho recurrente y la respuesta depende en la realidad del tamaño de la colonia, qué especie que estamos hablando, los tipos de estructura. Pero o que sempre terminou carregou consigo mesmo é um trato, basicamente, que hasta 3 meses podemos ter o controle de uma colônia como um todo. Então, a partir do momento de la aplicación hasta 3 meses podemos llegar al control. ¿Por qué 3 meses? Porque a veces estamos hablando de colonias muy grandes y que realmente hasta que ocurre toda esa interacción, esos cambios de ingrediente activo, porque muchas colonias no entran en contacto directo con lo control, con la zona tratada, podemos llegar hasta 3 meses. Entonces hay muchos estudios de campo que muestran, entonces podemos ser de hasta el periodo del tratamiento hasta 3 meses. Entonces podemos tener ese periodo. Entonces, por eso que muchas veces es interesante que alienamos la expectativa con nuestros clientes para que también ellos comprendan que lo control puede ser de esta manera. Así como para las trampas que son usadas como termicidas también. Las trampas a veces pueden quedar por años hasta hacerlo control. Entonces tenemos que alinear la expectativa para que realmente cuando no se busque una actividad post aplicación digas que no se funcionó o que no se controló y que realmente tenemos que tener la paciencia para realmente que se ocurra todo lo control. Pero es más raro, obviamente, 3 meses. Entonces, normalmente a 30 días, 45 días es lo promedio que nosotros vamos a tener lo control. ¿Ok? Bueno, creo que ahora nuestro tiempo está terminado aquí. Podemos recapitular algunas preguntas, después compartir con ustedes.
o en próximo encuentro que sea. Gustaría de agradecer la presencia de todos por la participación, siempre muy efectiva la participación, las preguntas son siempre muy presentes. Sí. Agradecer al equipo de Ecosuministro por la invitación. Creo que tampoco en algunos meses nosotros tenemos un otro encuentro y vamos siguiendo hablando, ¿ok? Muchas gracias por la participación. Tengo todos una buena semana y hasta el próximo encuentro.